circuito de conmutación, acá está. Este es descartar, compartir. Ya, ¿se visualiza mi pantalla, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que nos corresponde esta semana es hablar de circuito de conmutación. Hoy día vamos a hablar de conmutación, mañana vamos a ver lo que es el comparador. Pero para hablar de conmutación, primero tenemos que clasificar o conocer algunos conceptos y clasificar. Por ejemplo, lo que es una señal. La señal es una variación de una corriente eléctrica o cualquier otra magnitud que se utiliza para transmitir informaciones. Por eso que yo siempre les digo, cuando yo hablo de señal o de entrada, en general me refiero también lo más común es que me refiero como información, la información de entrada. ¿Ya? Entonces la señal pasa por un transductor, que en el fondo es una cajita, un sistema, que ¿qué es lo que va a hacer? Me va a traducir, por así decirlo, esta señal, que es una información, a la misma información, la idea es que mantenga la misma calidad de información, la misma cantidad de información, pero mediante el transductor va a generar esta misma información, pero como señal eléctrica, ¿ya? La señal analógica, tenemos un tipo de señal que es la señal analógica, es una señal con valores continuos en tiempos continuos, en tiempos continuos. En este caso, importa la forma, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, a mí me va a importar toda esta forma, esta forma de acá contiene información, por lo tanto yo no puedo desglosarla de la otra manera. ¿Cuál otra manera? De una señal digital. La señal digital es una señal con valores continuos o discretos, pero en tiempos discretos, ¿ya? O sea, fíjense la diferencia. Esta es continua y en tiempos continuos. Esta puede ser tanto continuo como discreto, pero sí o sí va a ser en tiempos discretos. Por eso la señal se va a denominar digital. Y esto lo que importa es el valor de muestreo. Y acá tenemos unos ejemplos. Ya, fíjense que acá tenemos estos puntitos en tiempos discretos, es decir, en este tiempo yo necesito saber el valor, en este tiempo necesito saber el valor, en este tiempo y así. ¿Ya? En ciertos momentos yo necesito conocer la información que lleva mi señal. Y esa yo la voy a poder traducir a una señal digital. Señales digitales, bueno, la verdad es que una análoga también la puedo traducir, pero solamente la voy a traducir en los tiempos discretos que yo requiero. ¿Ya? Señales digitales, como característica existe una correspondencia entre niveles de tensión y los estados. Obviamente necesitamos nosotros tener, en el fondo es el proceso de traducción, ¿ya? La conmutación, que es uno de los conceptos que queremos ver hoy día, la conmutación es el cambio de estado que se genera en el sistema y que obviamente nosotros lo que vamos a utilizar para ello son transistores o diodos. Ya esa es la conmutación, es un cambio de estado, ¿ya? Y en el fondo estudia no tanto el estado en sí cuando está estático en un valor, sino que cuando se va modificando de un lado a otro, de un estado a otro. En situaciones no lineales no es aplicable a pequeña señal la conmutación y existen dos tipos de conmutación: la cuasi-estática y la dinámica. La cuasi-estática nos indica que los efectos capacitivos son despreciables. ¿Por qué los efectos capacitivos van a ser despreciables? Porque cuando tenemos una conmutación cuasi-estática se refiere a que la señal va muy lento, cambia de manera muy lenta. Entonces, cualquier efecto capacitivo se hace despreciable porque en el fondo la carga o descarga no me va a afectar porque yo avanzo muy lentísimo, ¿ya? En cambio, una conmutación dinámica sí me va a afectar sí me va a afectar todo lo que son las consecuencias capacitivas, ¿ya? No son despreciables los efectos capacitivos. ¿Por qué? Porque en la dinámica tenemos una señal con cierta rapidez, con cierta velocidad, en donde obviamente la lentitud que nos genera estos efectos capacitivos pudiesen interferir, digamos, en lo que es el resultado de mi conmutación.
La conmutación entre niveles en un inversor. Esto básicamente vamos a verlo en un inversor. De partida, usted sabe nosotros vimos lo que es un inversor, simplemente nosotros tiramos una señal y nos dan la señal con una inversión en fase, ¿ya? Idealmente, la conmutación debiese ser instantánea, pero eso es la idealidad, en un mundo perfecto. En la práctica no va a ser instantánea. ¿Por qué? Porque hay efectos de almacenamiento de carga, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver. Fíjense, esta es mi señal de entrada, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos una señal digital de entrada, ¿ya? Que está en bajo, luego pasa a estado alto en este tiempo, en este minuto, ¿ya? Y luego de estado alto pasa a estado bajo, ¿ya? Esta es mi señal de entrada. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a ver en la salida? En la salida, nosotros ya, como es un inversor, este estado bajo de la entrada se va a visualizar como un estado alto. Y hasta este punto, ¿qué sucede? En este punto, yo cambié de estado en mi entrada, pero mi salida, porque mi sistema es real, no me lo va a tomar de inmediato. No me lo toma de inmediato. Entonces hay un destiempo. Y más encima, además de ese destiempo, están los efectos de almacenamiento de carga. Entonces, el cambio a estado bajo no es inmediato. No es de 1 pasa a 0. No es de 5 pasa a 0. ¿Ya? Entonces, va a haber una descarga paulatina y de ahí recién yo estoy visualizando mi estado bajo, que vendría siendo la inversión de mi estado alto de acá. Y lo mismo acá. En este tiempo, la entrada, en este tiempo de acá, la entrada pasó de alto a un estado bajo. Yo acá no lo visualizo de inmediato. Y más encima, para conmutar, es decir, para generar el cambio de estado, voy a tener una pendiente, porque nuevamente por mis efectos capacitivos, ¿ya? Y ahí recién, en este tiempo de por acá, voy a estar voy a realmente aparecer con mi estado alto, que es la salida de mi estado bajo de la entrada, ¿ya? Fíjense qué es lo que de inmediato me puede llamar la atención. Oiga, profe, si yo fuera usted, yo habría dicho, pero profe, ¿qué pasa si aquí recién usted va a visualizar el cambio de este estado? Recién lo estoy visualizando acá, es decir, es de acá a acá, es el traslape. ¿Qué pasa si yo acá cambié? Ya, ahí hay un problema, ¿cierto? Porque aquí siempre mi señal de salida va a estar como desfasada y va nuevamente va a haber un retardo y más retardo y más retardo. Entonces, eso es lo que vamos a ver también en este PPT, que nosotros debemos poder manejar esos retardos, de acuerdo a cuáles son las características de mi señal de entrada. Yo voy a tener que ser capaz de mejorar este sistema, porque aquí existe un sistema, un traductor, que va a entrar esta señal y va a salir esta. Entonces, este sistema tiene que mejorar para que esta situación de acá no suceda. Que en el fondo, mi señal de entrada tiene una velocidad mucho más rápida de conmutación que la que eventualmente va a tener la salida. Entonces, acá yo voy a tener resultados erróneos, no voy a entregar toda la información que necesito, ¿ya? Pero veamos primero, déjenme borrar, veamos primero cuáles son estos tiempos de los que estoy hablando. Vamos a tener los siguientes tiempos. El T sub F, que es este rango de tiempo, el T sub F y este rango de acá, el T sub R, va a ser el tiempo de bajada y de subida, ¿ya? Y que van a corresponder al paso del 90% y del 10% de la señal, y viceversa. O sea, baja desde el 90 hasta el 10% de la bajada de la señal y del 10% al 90% en la salida. ¿A qué me refiero, profe? No entiendo nada. ¿Por qué me dice 90% y 10%? Porque fíjense esto, este no está acá, no es el tiempo de acá del 100%, lo agarra a un 90%, o sea, cuando bajó hasta el 90% de la señal, y aquí es cuando está llegando al 10% de la bajada de la señal. ¿Ya? Y aquí lo mismo, aquí está el 0,
Pero aquí ya logró subir un 10%. A partir de eso yo empiezo a tomar el tiempo para ver hasta cuando llegue al 90% de mi subida, este va a ser mi T sub R. ¿Por qué el T sub F y el T sub R? Porque en inglés es para indicar, el T sub F es de bajada, si mal no recuerdo es de fall, y el T sub R es de subida porque es de rise, ¿ya? De subida. ¿Ya? Es importante las clases de inglés también en la carrera. Luego tenemos definido estos de acá, profe, ya lo entendí súper bien, este es un ticket supuestamente, ¿eh? ¿Ya? Pero ahora quiero saber cuál es estos de acá, porque usted me pone acá que tenemos este tiempo y tenemos este tiempo. Ya, esos tiempos que están definidos acá son los retardos de propagación. ¿Ya? El T sub PLH es el retardo de propagación low-high. ¿Ya? Es decir, tiempo entre los valores medios en las transiciones de entrada y salida cuando la salida cambia, obviamente, de low a high, es decir, de bajo a alto. ¿Ya? Es decir, esta es la de acá. Cuando pasa la de propagación de low a high, es decir, de bajo a alto. ¿Y cuáles van a ser? Los tiempos medios, es decir, desde acá hasta acá. Lo mismo entonces para el retardo de propagación high-low. Es decir, cuando yo cambio mi estado de alto a bajo. Ya siempre refiriéndonos a la salida, no sacamos nada con medio tiempo de retardo en la entrada, porque se supone que la entrada no tiene tiempo de retardo. ¿Ya? Y finalmente el T sub P, que va a ser el retardo de propagación así para el sistema, es como una característica de nuestro sistema o de nuestro diseño, que va a ser la semisuma de mis dos tiempos de retardo, ya el tiempo de retardo high-low y el low-high, es decir, de alto-bajo y de bajo-alto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿A qué se refiere con semisuma, profesora? El promedio. Semisuma, en la suma dividido por semi, la mitad. O sea, esto más esto, aquí, espérense, este un más, y está este un 2. Muchas gracias, profe. Ok. Ahí. Oh, no puedo borrarlo. Ahí. Eso. Semisuma. Bien. Efectos capacitivos. Porque recién hablé de efectos capacitivos y la profe, porque habla de efectos capacitivos y yo todavía no veo ningún condensador por ahí metido. Los efectos capacitivos están asociados a los efectos de almacenamiento de carga y generan variaciones características de corriente y tensión. Acá tenemos un circuito que está abierto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me dice que el T, cuando el T es menor que el T sub 0, que lo vamos a tomar como el tiempo inicial, ¿qué sucede? Si esto está abierto, ya pues no tengo, en ese tiempo no voy a tener el voltaje de capacitancia que está medido desde acá. Pero ¿qué sucede si yo, después del tiempo T sub 0, pasado el tiempo T sub 0, yo cierro este circuito? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a pasar esto. Y yo tengo un tiempo para cargarlo. Entonces, ese voltaje en donde se carga mi condensador es lo que me va a variar, que me va a influenciar, que va a afectar, digamos, mis tiempos de respuesta. Y en general nosotros siempre vamos a trabajar con capacitancia, ¿ya? Dentro de mis sistemas. Por lo tanto, hay que considerarlo. ¿Ya? El consumo, y aquí este es un tema importante. El consumo, se pretende que el consumo de potencia en conmutación sea el menor posible. Sí, porque ahí nosotros lo que vamos a estar haciendo es cambiando de estado. Una, por disipación dentro, lo vamos a tratar de generar que sea una disipación dentro de límites aceptables, y lo otro es tratando de optimizar los diseños de los circuitos integrados. Entonces, vamos a tener dos tipos de disipación, que es lo que hablamos cuando nos referimos a consumo, ¿cierto?, de potencia. Puede existir una disipación de potencia en estática y una disipación de potencia en dinámica, ¿ya? En estática se refiere al consumo en nivel alto o en bajo cuando no hay conmutación, es decir, cuando yo estoy en el estado alto y me mantengo en el estado alto, esa va a ser la disipación de potencia en estática. Si yo estoy en estado bajo y me mantengo en estado bajo, estoy nuevamente
disipando potencia, pero en estática, ¿ya? Resulta de la existencia de un camino entre la alimentación y tierra para algunos de los estados, o sea, estas son las causas, ¿cierto? E idealmente, es decir, cuando nosotros hacemos un circuito ideal, debiese ser nula, tanto en nivel alto como bajo, es decir, que el inversor no extrajera corriente de la fuente de alimentación. Eso es lo ideal. No siempre ocurre, o sea, siempre hay una disipación de potencia, aunque uno no esté conmutando. Y por otro lado, tal como les decía, existe una disipación de potencia en dinámica, que va a corresponder al consumo, al conmutar de un estado a otro debido a la carga o descarga de las capacidades, ¿ya? ¿Cuáles son los posibles efectos capacitivos que van a afectar nuestra disipación de potencia en dinámica? Bueno, algunos internos, algunos asociados a metalización entre los dispositivos de circuito integrado, ¿ya? Como la estructura, bueno, en general vamos a trabajar con MOS o con CMOS, la CMOS es la más común. Y también pueden ser capacidades de entrada de los transistores en la siguiente etapa. Eso también nos van a generar disipación de potencia en dinámica, que recuerden, es cuando se conmuta. Luego de saber eso, espérenme, aguántenme un chiquitito, juventud. Ya. Entonces, ya, del consumo ya, podemos distinguir, existe un consumo, una disipación de potencia en estática, la podemos calcular, sabemos lo que es, así que eventualmente la calculamos, ¿cierto? De acuerdo al análisis del circuito. Tenemos una dinámica, una disipación de potencia en dinámica, también, de acuerdo a nuestro circuito, la podemos de alguna forma calcular. Pero algo importante, algo que me interesa mucho, es el producto potencia-retardo, que tiene que ver mucho con el consumo, porque por algo estoy hablando de potencia, ¿ya? Entonces mi consumo. Pero es un producto de la potencia con el retardo, y se va a medir en julios, en joules, ¿ya? Si se quiere reducir, fíjense esto, fíjense las condiciones, cómo se manejan estos dos conceptos. Si se quiere reducir, estos dos factores, si se quiere reducir el consumo, reduciendo la tensión de alimentación, la corriente se reduce y la carga y la descarga de capacidades se hace más lenta, aumentando el retardo. Entonces, si yo quiero reducir el consumo, que es en el fondo lo que sería perfecto para mí, pero mientras menos consumo mejor. Pero si yo lo reduzco arbitrariamente, yo tengo que tener en cuenta que cada vez que yo reduzca el consumo, yo voy a aumentar el retardo, y eso no lo quiero. Para mí lo ideal es un equilibrio perfecto entre el menor consumo posible, pero también el menor retardo. Entonces ahí yo tengo, por eso aparece este producto potencia-retardo, porque trabajan de esa manera simbióticamente, pero de manera inversa. Es decir, si yo reduzco el consumo, yo aumento el retardo. Pero yo no quiero que se aumente el retardo mucho. Entonces tengo que hacer alguna concesión, voy a tener que elevar quizá el consumo, reducirlo menos, pero para que el retardo no me aumente tanto, porque para mí lo ideal es que no exista retardo en la conmutación, ¿ya? El producto se define como la potencia disipada a la máxima frecuencia, uno partido por el tiempo de propagación, multiplicado por el tiempo de retardo de propagación, ¿ya? Entonces, ese va a ser mi producto de potencia y retardo. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Bien. Otro concepto, que también lo vamos a ver, que también debemos reconocer, son los fan-in y fan-out. ¿Alguien había escuchado ese vocablo, fan-in o fan-out? No, profesora. Ya. Ustedes a lo largo de la carrera lo van a escuchar hartas veces, porque se refiere siempre a la cantidad de entradas y cantidad de salidas que puede tener un dispositivo. El fan-in y fan-out. Idealmente,
se permite un número arbitrario de circuitos conectados tanto a la entrada como a la salida del inversor sin comprometer su funcionamiento. Pero en la práctica, esto está limitado. ¿Y por qué cosas van a estar limitados? ¿O cuál va a ser el concepto que no es por qué están limitados, sino que cuál es el concepto, cuál es el vocablo que va a indicar cuál es el límite para cada uno, es fan-in y fan-out. El fan-in, de entrada, va a ser el número de entradas posibles en una puerta lógica. ¿Ya? Y el fan-out se refiere al número máximo de puertas que se pueden conectar a la salida sin afectar sus características. ¿Ya? Porque si yo, mientras más conecte, a lo mejor a la salida de un sistema, yo voy a estar perdiendo sus características, yo voy a estar perdiendo las características ideales según estuvo diseñado este circuito. A lo mejor yo puedo agregarle, puedo tirarle más salida, pero ya, por ejemplo, voy a perder información de mi señal. ¿Ya? Entonces, va a existir el fan-in y el fan-out, ¿ya? Que va a indicar cuáles son los números máximos de entrada y de salida, respectivamente. Resumen de concepto, hasta ahora, la conmutación se relaciona con cambios de estado de dispositivos, diodos y transistores de gran importancia en la electrónica digital. Se distinguen las situaciones cuasi estáticas y dinámicas, que ya las definimos, ¿cierto? Aparecen efectos de retardo entre las señales de entrada y salida, es decir, la propagación no es instantánea, es decir, no hay una conmutación ideal. El consumo de potencia es determinante en el diseño y operación de dispositivos en conmutación, porque en el fondo tenemos que manejar bien ese concepto de consumo de potencia, porque existe un compromiso entre la potencia disipada y el retardo en la operación de dispositivos de conmutación, ¿ya? Así como en el número de entrada y salida a conectar. Pero vuelvo a recalcar, existe un compromiso entre la potencia disipada y el retardo, es decir, por mucho que mejore una, voy a estar limitado a que la mejora que le haga una me va a empeorar la otra. Es decir, si yo mejoro el retardo, yo lo disminuyo, me va a aumentar la potencia. ¿Ya? Y si yo quiero bajar la potencia, me va a aumentar el retardo, por lo tanto, no voy a tener una señal idónea. Circuitos digitales. Esto voy a pasarlos a grosso modo, con la profundidad que ustedes van a ver en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esto, bueno, en estricto rigor ustedes debiesen en este minuto estar todos ustedes cursando circuitos digitales, ¿cierto? Entonces esto, la profundidad, el detalle, lo vamos a ver en esa clase, que son las que vienen, para los que están conmigo, son las que vienen ahora próximamente, que vamos a ver las compuertas, o también llamadas puertas lógicas, ¿ya? Pero a grandes rasgos, y lo que les interesa saber, por lo menos para trabajar con conmutación, es que las señales digitales es una correspondencia entre los niveles de tensión y de estado. Es decir, por ejemplo, esta señal de acá, si yo la paso a digital, la puedo traducir de esta manera. Ya, fíjense que de repente aquí tengo información que yo voy a perder cuando yo la paso a digital, porque esto simplemente me lo va a tirar a estado bajo. Pero es parte del compromiso que uno tiene que hacer con respecto a su diseño. Lo mismo acá, este también puede ser al revés. Si este fuese la entrada, su salida puede ser de esta manera, y esta traducción que lo tira a análoga, finalmente terminan siendo ruidos. El circuito digital procesa señales digitales y se construye a partir de puertas lógicas. Las más comunes y las más básicas, bueno, no sé si no son las tan más comunes, pero sí las más básicas, es el NOT, que viene siendo el inversor, el AND y el OR, ¿ya? Están casi todos ustedes conmigo en digitales, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, yo creo que sería más fácil preguntar quién no están digitales. Ya, ¿quién no está conmigo en digitales este semestre? Nadie. Ya, entonces, por ejemplo, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, bueno, tenemos el inversor o la negación, ¿ya? Si lo traducimos a
a una compuerta, está, de esta manera es su símbolo, ¿ya? Con este pequeño circulito se refiere a inversor, ¿ya? El AND, ¿ya? A ver, ¿quién se acuerda del AND? ¿El AND está relacionado a la suma o a la multiplicación? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. Esta es la multiplicación y este está relacionado con la suma, el OR. Ya, entonces la multiplicación que nosotros hemos estado viendo por álgebra de Boole, eventualmente nosotros la vamos a manejar, la vamos a ver como en circuitos digitales, y en esos circuitos la vamos a caracterizar por este símbolo, y va a ser la compuerta AND, es decir, del I. Y de acá tenemos el OR, que es parecido al AND, solamente que va a tener la entradita es como un semicírculo, ¿cierto? Que se refiere a la suma, que nosotros hemos visto hasta ahora en álgebra de Boole, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando nosotros, si yo en digitales yo le digo X más Y, o sea, yo tengo una señal X y le tengo que sumar la señal Y, y esta va a ser mi salida, ¿yo qué es lo que hago? Aquí voy a colocar este AND, ya, perdón, me equivoqué de compuerta. Me equivoqué de compuerta. Ahí. A este le voy a poner la señal X, a este le voy a poner la señal Y, ¿y qué es lo que voy a tener acá? De salida, X más Y. Por eso yo les comentaba que el álgebra de Boole es bien interesante porque, por ejemplo, en el taller que se hizo ayer, nosotros a lo mejor teníamos el medio chorizo, X negado más, no, A negado más B negado más C por A por B más C negado. Entonces, y al final uno aplicando álgebra de Boole resulta que el tremendo chorizo de una expresión se podía dejar como A más B. Entonces, un montón de compuertas que me habrían tenido que caracterizar esta expresión algebraica tan complicada, simplemente yo la puedo hacer como un A, aquí pongo un A, un B, pongo un OR, con un fan-in de 2 y un fan-out de 1. Aquí estoy aplicando términos de recién. ¿Cuál es su fan-in en esta compuerta? 2, porque tienen todo entrada. ¿Y cuál es su fan-out? 1. Porque también voy a encontrar compuertas AND que a lo mejor van a tener 3 entradas o 4. ¿Ya? Entonces, fan-in va a ser 3 en este caso. Y aquí están las tablas de verdad relacionadas con cada una de las compuertas. Ya que ustedes saben, por en el fondo, si aquí yo multiplico 0 por 0 me da 0 en la salida. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Esta es mi tabla de verdad. Como el OR, como está relacionado a la suma, 0 más 0, 0, o sea, sí, está bien, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. Acá tenemos un ejemplo de la utilización es como un ejemplo más gráfico de cómo trabajaría una compuerta AND. Ya, si nosotros la tradujésemos a un circuito de interruptores y de bombilla. ¿Ya? Si yo tengo dos entradas en mi AND, la entrada A y la entrada B, yo quiero saber cuál es mi salida. Hacemos este circuito, ¿ya? Que tenemos mis dos entradas como interruptores en serie, ¿ya? Si ambos están abiertos, ¿qué le va a pasar a la bombilla? Que la bombilla es lo que refleja mi salida. ¿Qué va a pasar? Si ambos están abiertos, la bombilla no se enciende. Si una está cerrada pero la otra está abierta, tampoco va a encender. Si la otra está cerrada y la otra está abierta, tampoco va a encender. La única forma de que encienda es que todas estén cerradas. O sea, ambas cerradas. ¿Ya? Es como explicando las tablas de verdad o el comportamiento que tiene la compuerta ANS. ¿Ya? ¿Ven? Si se fijan, ahí está la tabla de verdad que es idéntica a esto. Open, open. A ver, ¿qué pasó acá?
Sí, aquí está. Sí, está bien. Pensé que me había equivocado y que había puesto la del OR. Si está abierta y abierta, significa que no estoy pasando nada de información. 0, 0. ¿Y qué resultado voy a tener? Que esté apagado, o sea, 0. Si acá tengo abierta, es decir, 0, y aquí está cerrada, es decir, paso información, estoy en estado 1, no me va a dar salida, es decir, 0, 0, 1, 0, y así, hasta llegar a simplemente la condición en que esté cerrado el interruptor, el otro también esté cerrado, y ahí recién se enciende, es decir, 1, 1, 1. Lo mismo para la compuerta OR, pero en este caso el OR, ¿cómo lo caracterizaríamos en un circuito de interruptores y bombillas? Es que mis dos interruptores van a estar en paralelo. Por lo tanto, yo solamente necesito que uno de los dos, o los dos, estén cerrados para que se encienda la bombilla. Es decir, estas tres situaciones. Ya sea que esté abierta que esté cerrada la B, que esté cerrada la A o que esté cerrada ambas. Esas van a ser las condiciones para que se encienda la bombilla, por lo tanto, su tabla de verdad coincide plenamente con las condiciones de este circuito. También vamos y aquí estamos adelantándonos un poquito porque tenemos que ir, pero me estoy adelantando poquito porque lo estamos viendo así casi sin profundidad, solamente lo suficiente para entender la conmutación. ¿Ya? También tenemos el NOR. El NOR me va a decir, pero profe, ¿cómo qué onda? Porque si este es un OR, ¿cierto? Sí, pero fíjense, aquí tenemos una pelotita, y se acuerdan que yo cuando hablé del inversor, le hice notar esa pelotita en el inversor, porque esa pelotita cuando yo la ponga al final de cualquier compuerta, ya sea AND u OR, significa que además de generar la operación que hace el AND o la operación que hace el OR, yo la salida la voy a negar, completa la salida. ¿Ya? Es decir, si aquí mi salida es A más B, yo con esto significa que es la negación de A más B. ¿Ya? Y aquí tenemos un semisumador, bueno, aquí lo vamos a ver después en digitales, ¿ah? Tenemos distintas formas de, por ejemplo, si yo quiero sacar la semisuma, ¿cierto? Podría yo generar un sistema de compuertas con una NOR, con una AND y termino con otra NOR. ¿Ya? Pero eso es como un ejemplo para que vean qué es lo que se puede hacer con estas puertas lógicas. ¿Ya? Además, y esto también lo vamos a ver más adelante en sistemas digitales, existen clasificaciones. Una es que están los circuitos combinacionales, que se refiere a la relación unívoca entre las tensiones en la entrada y el estado del circuito, y que lo más importante, realizan funciones lógicas sin memoria. Los circuitos combinacionales no generan memoria de qué es lo que hizo anteriormente la compuerta, o qué señales se entregaron a la compuerta, ¿ya? En cambio... Profe, ¿qué es lo sí, que es unívoca? es que es de un solo lado, que tiene una sola solución. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los circuitos secuenciales, que el nivel de tensión es un nodo, que no depende solo del valor actual de la tensión de entrada, es decir, va a depender de los valores anteriores. Por lo tanto, los circuitos secuenciales tienen memoria. ¿Ya? Los circuitos combinacionales, que van a tener, por ejemplo, esta composición con compuertas, NOR, NAND, OR, AND, inversores, no tienen memoria. O sea, las señales que tú le entregaste te va a dar unívocamente una respuesta, ¿ya? Y no le importa si antes la señal A de 1 pasó a 0, de 0 pasó a 1, o la B también se mantuvo en 1, no le importa. Te entregan la señal de salida, porque hacen el cálculo y listo. La suma, la multiplicación, como el álgebra de Boole que hemos visto. Pero después, más adelante en digitales, vamos a ver que también existen circuitos secuenciales. Estos circuitos secuenciales son con otro tipo de dispositivos. ¿Qué pasa? Que esos circuitos secuenciales van a depender, la salida va a depender del estado anterior que se presentó. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué se puede inferir de ahí? Es que tienen memoria, porque su respuesta va a depender de la respuesta anterior. ¿Ya?
También podemos definir o categorizar según la tecnología de fabricación, ¿ya? Tenemos los bipolares, los MOS, los Big MOS y los GAS. Estos se acuerdan que era se utilizan en los diodos, es un nuevo dispositivo, un nuevo material semiconductor, ¿ya? En los bipolares tenemos los saturados y los no saturados, con este tipo de categorías, y estos de acá para los no saturados. En los MOS, que es la tecnología más utilizada, tenemos los NMOS, los PMOS y los CMOS. ¿Ya? Que esto es lo que normalmente nosotros utilizamos, los que tenemos en el laboratorio, lo que generalmente vamos a aplicar, así que en general esta es la tecnología de fabricación más habitual, los CMOS, que se refiere a Complementary Metal Oxide Semiconductor, no sé, ahí no sé cómo se pronuncia. Y finalmente, para terminar lo que es de explicar la conmutación, porque hasta ahora hemos dicho ya de qué significa la conmutación, hemos visto que existe la cuasiestática, la estática, hemos hablado de la potencia de los retardos que existen en la conmutación, hemos hablado de la potencia, ya sea estática o dinámica. También nos dimos cuenta que la potencia va a depender del retardo y el retardo va a depender de la potencia, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a un justo acuerdo cuando hagamos los diseños. Hemos visto las señales, qué tipo de señales hay, hemos visto puertas con puertas o puertas lógicas o con puertas que van a ser nuestras herramientas para generar conmutación, y también ahora vamos a ver el inversor, que es la función lógica de negación, de hecho la que generamos el primer ejemplo, ¿cierto?, de conmutación. El inversor, como ya sabemos, simplemente lo que hace es invertir el valor lógico de la señal de entrada, porque, ojo, estamos hablando ya de señales digitales, por lo tanto, ya no invierte tanto la forma de onda, porque no es análoga, sino que como estamos trabajando en digital, en una señal digital, solo va a invertir el valor lógico, es decir, de 1 a 0 y de 0 a 1. El circuito lógico más sencillo, en circuitos digitales, el papel análogo al amplificador en circuitos analógicos, o sea, es análogo al amplificador con circuitos analógicos. El ejemplo básico de conmutación es pasar del 1 al 0 o del 0 al 1. Nosotros decimos 1 a 0, 0 a 1. Cuando hablamos 1 a 0 nos referimos a estado alto, estado bajo, porque eventualmente eso se puede traducir de 0 a 5 volt, por ejemplo, la salida. Donde mi 0 volt obviamente corresponde a mi 0 lógico y el 5 volt va a corresponder a mi 1 lógico, ¿ya? Y el comportamiento del inversor es fuertemente no lineal. Obviamente es no lineal, porque fíjense cómo se genera la señal. No hay una linealidad acá, ¿ya? Aquí, si tenemos esta señal de entrada, obviamente pasando por el inversor vamos a tener la señal en sus valores invertidos. Es decir, si entra el 1 va a salir el 0, si entra el 0 va a salir el 1. Obviamente, como ya lo conversamos, la conmutación me va a generar acá retardos en esta entrega en la salida, ¿ya? Cada tecnología tiene su manera particular de fabricar el inversor. Las tecnologías que hablamos recién, todas las funciones más complejas están relacionadas con él, sí o sí vamos a trabajar siempre con el inversor, muy difícil que no dentro de un circuito o del diseño de una función no haya un inversor relacionado ahí. Y es muy útil estudiar y comparar los circuitos inversores de las diferentes tecnologías, ya que así se revelarán sus diferentes méritos y carencias. Por ejemplo, este es el inversor en CMOS, que es el más común, ¿ya? Fíjense que tiene algo muy, muy parecido al ejemplo que damos. Estábamos trabajando aquí, tenemos como interruptores, ¿cierto? De acuerdo a estos interruptores, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la alimentación y aquí tenemos la salida. Entonces el inversor va a ir generando, ¿cierto? Con esta configuración en el fondo va a ir entregando que de esta entrada podamos ver en la salida la señal invertida. ¿Ya? Este circuito SL y acá los TTL que también lo utilizamos harto, pero
en estricto rigor vamos a utilizar siempre los CMOS, los de más común utilización. ¿Cuáles son las características de la transferencia ideal? Algo que nunca vamos a, ojalá pudiésemos vivir en la idealidad, pero no. En la transferencia ideal los niveles de entrada y salida son compatibles. Por ejemplo, si su salida se aplica a la entrada de otro inversor igual, ¿ya? Existe una máxima diferencia entre los niveles para minimizar la influencia del ruido. Es decir, el nivel alto, el de alimentación, y el bajo va a ser tierra, ¿ya? Y además va a haber inmunidad frente al ruido. Es decir, ¿qué quiero decir con estas tres características de la transferencia ideal? Por ejemplo, la máxima diferencia entre niveles para minimizar la influencia del ruido. Es decir, este valor que me va a definir cuál va a ser el alto y cuál va a ser el bajo, es máxima, es muy grande, ¿ya? Es muy alta, es decir, no sé, por ejemplo, va a ser, el nivel alto va a ser el de alimentación, no sé, si alimento con 12 volts. 12 volts va a requerir el estado 1. El que voy a entregar 12 volts cuando tenga un estado 1, estado alto. Y 0 volts, mi estado bajo. ¿Qué sucede cuando tengo una máxima separación entre niveles? Ahí yo minimizo la influencia del ruido. ¿Por qué? Porque aquí, si hay un pequeño ruido no me importa. O está en estado alto o está en estado bajo. Obviamente el sistema, para determinar cuándo estoy en estado alto o estado bajo, vamos a tener cierto rango, ¿cierto? Cuando estoy dentro de este rango, mi salida va a ser un 1 o va a ser un estado alto. Y cuando esté dentro de este rango, me va a tirar un estado 0, un estado bajo, ¿ya? A eso se refiere la transferencia ideal, porque va a haber una máxima diferencia, por lo tanto, voy a minimizar el ruido, es decir, va a haber una unidad frente al ruido, ¿ya? ¿En qué nos diferenciamos entre una transferencia ideal con respecto a la real? Es que finalmente no es así. Obviamente no vamos a tener unos rangos tan separados entre un estado y otro, por lo tanto va a haber cierta interferencia al ruido. Es más, va a existir un rango de valores que quizás van a quedar indeterminados para mi sistema. ¿Ah? Y aquí vemos una característica de transferencia. A diferencia de esta, que era pulcra, nosotros lo que vamos a ver en la salida no es algo cuadrado. O sea, ni siquiera llega hasta acá. ¿Ya? Sino que vamos a ver una curva. ¿Ya? Pero de esta curva vamos a tener que tratar de mejorarla, de tratar de minimizar lo que nos interese. Es decir, por ejemplo, si nos interesa a nosotros consumir la menor cantidad de potencia, no nos importa tanto el retardo, ¿ya? O si nos interesa tener, no nos importa tanto la potencia, pero sí yo quiero que haya la menor pérdida de información. Para que haya la menor pérdida de información significa que voy a comprometer también el hecho de que voy a analizar el ruido. Porque si yo quiero obtener toda la información, también voy a obtener lo que ingresa y que no es deseable, por ejemplo, el ruido. Entonces ahí tenemos que hacer un compromiso entre varias cosas. Si ven en la gráfica de la transferencia real, es decir, en la característica de transferencia real, vemos un B sub IL y un B sub IH, ¿ya? Que van a definirse, definidos los puntos en los que la pendiente de la característica es -1, ¿ya? Es decir, si yo saco la pendiente de mi característica real, en los valores que la pendiente me dé -1, Profesora, ¿sí? hay un compañero que tiene la mano levantada, parece. Matías. Matías, dime, que yo no veo no veo, no me aparece, debería aparecerme cuando levantan la mano, pero dígame, Matías. Si va a escribir en el chat, que alguien me lea, porque tampoco veo el chat. ¿Sí? ¿No? Chicos,
Profesora, ¿Sí? aprovechando el break, ¿en qué capítulo de este libro nosotros encontramos esta materia como para profundizar el fin de semana del libro Boyleston? Voy a revisarlo, pero me parece que yo del Boyleston yo no saco esta información. O sea, en particular esta diapositiva no está sacada del Boyleston. Déjame revisar, al final de la clase te lo reviso y te digo al tiro. Si no, me parece que el Irwin, o el Chicken Below. Bueno, ahí tendría que, déjame revisarlo, porque no me acuerdo en este minuto, pero los tengo acá en el computador, así que te digo de inmediato. Ya, profe, gracias. Ok, ya, pero terminando, porque nos falta poquito. Entonces, donde está la pendiente -1 en esta curva característica, vamos a definir el voltaje de I sub L y el voltaje I sub H, ¿ya? También vamos a definir un nivel de transición, ¿ya? Que va a ser mi nivel B, o sea, mi voltaje B, pero sub TRN, que va a ser el punto de corte de la característica de salida, ¿cierto? Perdón, de la característica de transferencia real con la recta en donde igualamos mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada, ¿ya? Y aquí, teniendo eso claro, vamos a definir el margen de ruido para el nivel alto y para el nivel bajo. ¿Cuál es el margen de ruido para el nivel alto? Va a ser mi B sub OL menos mi B sub IL. Aquí. Este acá. Esta diferencia. Y después, para el margen de ruido para el nivel alto, va a ser esta diferencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el margen de ruido para nivel alto? Es decir, todo lo que esté dentro, que caiga dentro de esta diferencia, yo lo voy a considerar como nivel bajo. Y todas las señales que caigan dentro de estos valores lo voy a considerar alto, perdón. ¿Ya? Este bajo y este alto. ¿Ya? Porque yo tengo que darle un margen. Porque como no es ideal, yo voy a tener que trabajar en ciertos rangos de valores que me van a, que yo, el sistema, el inversor me los va a considerar como alto y cierto margen en donde el sistema o el inversor me lo va a considerar como bajo. Dije alto primero, ¿cierto? Pero para los dos estados. Otra característica es que no existe esa mayor separación entre niveles que veíamos en el ideal, ¿ya? Es decir, acá respecto a ver, acá esta diferencia no es tan grandiosa, no es tan elocuente, no es una separación tan significativa como lo podría ser la transferencia ideal, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que nosotros vamos a tener que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense que existe una parte, que si la vemos acá, esta parte de acá de mis entradas, en este rango, y yo simplemente son entradas inciertas. No voy a saber si caen dentro de la categoría de alto o la categoría de bajo. ¿Ya? Fíjense que es esto de acá, todo lo que está acá. Porque acá yo sé, todo lo que esté entrando con estos valores de voltaje son bajos. Todo lo que estén acá, abrí un micrófono, chiquillos. Me parece que ustedes pueden mutear a sus compañeros. Ahí está. Y todo lo que entre que tenga estos valores va a ser alto, y todo lo que entre con estos valores va a ser bajo. Pero fíjense que hay unas entradas, voltajes de entrada, que no terminan siendo ni alto ni bajo. Esas van a ser mis entradas inciertas. Que ahí el sistema en sí, el inversor, no puede definir si son alto o bajo. ¿Ya? Entonces, generalmente se quedan en el estado anterior. Resumen de conceptos finalmente para esta segunda parte. Los circuitos digitales se realizan a partir de combinaciones de puertas lógicas. Se distinguen los circuitos tanto combinacionales como secuenciales. Los combinacionales son sin memoria y los secuenciales vienen con memoria, es decir, la salida final, el resultado final de estos circuitos van a depender de la entrada, de las salidas anteriores.
La clasificación de los circuitos digitales se realiza en familias lógicas de acuerdo con la tecnología de fabricación elegida para su realización, siendo actualmente la familia CMOS la más común. El inversor es la pieza básica de la conmutación y de la electrónica digital, representando el circuito lógico más simple. Y las principales diferencias entre las características de transferencia ideal y real de un inversor se relacionan con la existencia de un rango de señal de entrada incierta y también con una menor diferencia entre los estados altos y los estados bajos en los casos reales. Bien, chiquillos. ¿Alguna duda? Voy a finiquitar la grabación por si acaso.